Saludos para todos. Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática Guiados por el Don Profético, que para este cuarto trimestre del año 2023 lleva como título La misión de Dios, mi misión. Y estamos aquí conectados para el repaso número 9 de este trimestre, que estaremos realizándolo el sábado 2 de diciembre y que lleva como título Misión en favor de los poderosos, una lección bastante necesaria. Urgía que estudiáramos un tema así dentro de este trimestre. Vamos en estos momentos a pedir la dirección del Espíritu Santo para el repaso. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por la bendición que nos das de conectarnos a través de las bendiciones de la tecnología, a través de las redes sociales, para repasar la lección de esta semana, una lección bastante interesante y muy necesaria para tu pueblo en estos últimos tiempos. La misión que debemos hacer guiados por ti en favor de todas esas personas de influencia social. Acompáñanos a continuación, regálanos por favor la bendición de contar con tu dirección, tu orientación y tu iluminación. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos inmediatamente al inicio del repaso de la lección. El sábado encontramos entonces la introducción. Esta lección empezó el 25 de noviembre con la sección de la introducción ya acostumbrada, la cual trae inmersa en ella el versículo de memoria, el texto bíblico que coteja todo el estudio. Vamos a repasarlo. Mateo 16:26 nos dice: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? La lección de esta semana manejó unos énfasis bastante interesantes. Hemos extraído 3 de ellos para que este repaso se torne muchísimo más profundo. Vamos a repasarlos a continuación. Ricos y pobres, poderosos y necesitados, todos necesitamos de la gracia divina. La necesidad de Dios no escatima estratos sociales, ni títulos, ni diplomas, ni posiciones. Un tremendo énfasis que esta semana se manejó. Dios está interesado por la salvación de los pobres, así como de los ricos. ¿Quién ha dicho que el Señor se ha olvidado de las personas de influencia socioeconómica? No, todos somos sus hijos. Todos estamos destituidos de su gloria. Todos estamos en pecado. Todos tenemos la necesidad de Dios. En cualquier estrato, esta necesidad existe. En la actualidad, al igual que en los tiempos bíblicos, hay una misión en favor de los poderosos. La lección le llama los poderosos en la versión en inglés mighty. Los poderosos, los de influencia socioeconómica. El espíritu de profecía tiene mucho para aportar. Los textos y las citas están contundentes. Aquí está el que abre el marco con las notas del don profético. La primera cita la encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro entre las páginas 182 y 183. Aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con tierno afecto y consideración fraternal. Los hombres de negocios, los que se hallan en elevados puestos de confianza, los que poseen grandes facultades inventivas y discernimiento científico, los hombres de genio, los maestros del evangelio, cuya atención no ha sido llamada a las verdades especiales para este tiempo, estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento. A ellos se les debe dar la invitación. Rara vez se dirige a alguien personalmente a los que son encumbrados en el mundo en virtud de su educación, su riqueza o vocación, para hablarles respecto a los intereses del alma. Muchos obreros cristianos vacilan en aproximarse a estas clases, pero esto no debe ocurrir. Si un hombre se estuviera ahogando, no permaneceríamos sentados mirándolo perecer porque fuera un abogado, un comerciante o un juez. Si viésemos a algunas personas a punto de lanzarse a un precipicio, no vaciláramos en instalarlas a volver atrás, cualquiera fuera su posición u ocupación. Tampoco debemos vacilar en amonestar a los hombres con respecto al peligro del alma. La humanidad se está perdiendo, las almas se están perdiendo, y entre esas muchas almas, muchas personas de elevada posición en la sociedad. Hemos entonces
Abierto esta introducción, vamos a continuación con lo que la lección nos sigue enseñando en el día domingo. El domingo 26 de noviembre la lección está dedicada a Nabucodonosor, nada más y nada menos que al estadista principal de lo que fue en su momento el mayor imperio del mundo conocido. Una especie de Vladimir Putin, John Biden, una especie de presidente, no de una nación, de un reino. Mira los puntos claves a continuación, cómo nos sumergen en la experiencia de Nabucodonosor. Expiación ilimitada quiere decir que Dios extiende la salvación a todos los seres humanos. Están incluidos políticos, embajadores, presidentes, dictadores, personas de elevada posición en esta pirámide socioeconómica. La dramática conversión de Nabucodonosor es un punto clave en la lección del domingo. Dramática, traumática. Este hombre que encendió su mente con una especie de delirio psicótico porque no supo manejar el orgullo y creció hasta la soberbia, una altivez y una arrogancia que debilitó sus facultades mentales. Dios tiene el poder de humillar hasta el más poderoso, porque el más poderoso es Él. Y Él puede exaltar a quien Él quiera y humillar también a quien Él quiera. El mismo Nabucodonosor, en su discurso de conversión, lo afirmó. La sierva del Señor nos habla a continuación para complementar la lección del día domingo. Mientras se trabaje por los ricos, se presentarán muchos motivos de desaliento. Se tropezarán con muchas revelaciones angustiosas. Pero todo es posible con Dios. Él puede y quiere obrar mediante agentes humanos e influirá en el espíritu de quienes dedican su vida a ganar dinero. Veránse realizar milagros de conversiones verdaderas, milagros que hoy no se advierten. Los hombres más eminentes de la tierra no son inaccesibles para el poder del Dios que obra maravillas. Si los que colaboran con Él cumplen su deber valiente y fielmente, Dios convertirá a personas que desempeñan puestos de responsabilidad a hombres de inteligencia e influencia. Mediante el poder del Espíritu Santo, muchos serán inducidos a aceptar los principios divinos. El Ministerio de Curación, páginas 165 y página 166. El Señor logró doblegar, humillar, rebelarse y convertir a Nabucodonosor. Lo puede hacer con ese profesor de universidad, con ese decano de la facultad, con ese presidente de la Junta de Acción Comunal de tu comunidad circunvecina, con ese político, ese líder o representante de esa institución gubernamental. El Señor lo hizo en antaño, lo va a hacer hoy y hasta los últimos días lo va a hacer. Necesitamos más bien tomar conciencia de la salvación de esas almas que están ávidas por la salvación. El 27 de noviembre la lección está dedicada al testimonio de Naamán, otro personaje del cual tenemos mucho para decir y que aprender en el contexto de la misión de Dios, que es también nuestra misión. Mira los puntos claves a continuación que nos lo llevan a comprender más profundamente. Dios desea alcanzar a los ricos para que vivan a la altura de la luz de la verdad. El Señor desea alcanzarlos no solamente para acariciarlos con su mensaje de salvación, sino para que también escalen a ese nivel al cual el Señor desea llevarnos a todos. Los cambios en la cosmovisión de los poderosos requieren de tiempo, por favor. Esto es algo que nosotros tenemos que concientizarnos, tenemos que entrar en conciencia. La cosmovisión con la que ellos vienen, su conocimiento, su preparación, su posición de autoridad para aceptar los asuntos de la fe y sobre todo el caminar en el temor de Dios lleva cierto tiempo proporcional en todos ellos, con poco, medio, a largo plazo, pero es algo que nosotros desde nuestra posición, que entendemos un poco más, debemos comprender mejor. Las personas de influencia que se conviertan enfrentarán muchos desafíos de fe
en su contexto. Cualquiera dice, pero mire, ese político se convirtió, pero miren lo que anda. Un momento, tú no estás en los zapatos de él. Él viene caminando desde hace mucho tiempo y moviéndose en un contexto muy diferente al tuyo, rodeándose y rozándose con personas de intelecto, no porque nosotros no lo seamos, pero sí son contextos especiales y diferentes. Creo que nos falta ser un poco más comprensivos en el caminar del temor de Dios de todas estas personas de influencia que se convierten. Los Hechos de los Apóstoles en la página 333 nos dice: pocos comprenden el pleno significado de las palabras que Cristo habló cuando en la sinagoga de Nazaret se anunció como el ungido. Declaró que su misión era consolar, bendecir y salvar a los afligidos y pecadores. Luego, viendo que el orgullo y la incredulidad dominaban los corazones de sus oyentes, les recordó que en tiempos pasados Dios se había apartado de su pueblo escogido por causa de su incredulidad y rebelión, y se había manifestado a los habitantes de tierras paganas que no habían rechazado la luz del cielo. La viuda de Sarepta y Naamán el Siro habían vivido de acuerdo con toda la luz que tenían, por la cual se los consideró más justos que el pueblo escogido de Dios, que se había apartado de él y había sacrificado sus principios a las conveniencias y honores mundanales. ¿Por qué juzgamos a las personas de influencia en su contexto especial o un poco diferencial en su experiencia espiritual, cuando nosotros que conocemos cometemos también unas terribles equivocaciones? Continuamos en este repaso. El martes 28 de noviembre, testificar a los instruidos. Nicodemo ahora se centra en una persona de fe con un puesto de autoridad y de influencia en esa pirámide religiosa social en los tiempos de Jesús. Muchas figuras religiosas de influencia social pueden aparentar rectitud. Esto pasa en todos lados. Pasa con nosotros, pasa en el pueblo de Dios, pasa fuera de él. Muchas figuras de autoridad conocidas, renombradas, que aparentemente son santas, pero que en realidad están experimentando y proyectando una vida de apariencia. En su corazón ellos saben que están mal y hay una necesidad grande por un encuentro verdadero con Dios. Encuentro verdadero al cual los podemos llevar tú y yo. Un orgullo como el de Nicodemo lleva a muchos poderosos a seguir a Jesús de lejos. Algunos pueden incluso desde su fe o desde su doctrina ser conscientes que no es la doctrina verdadera, pero les da miedo perder su posición, el orgullo de dar un paso atrás, la arrogancia y muchas otras cosas que el Señor puede derribar, los pueden estar llevando a muchos de ellos, incluso en este momento, a seguir la verdad en Cristo Jesús de lejos. Personajes de gran prestigio atraviesan necesidades inimaginables que no alcanzamos a imaginar. Alguien diría, pero ¿cómo tú, siendo de influencia, te sientes así? Pero ¿cómo ese quiere morirse? Pero ¿cómo aquel intentó suicidarse? ¿Cómo así que está experimentando depresión y soledad? ¿Cómo es esto que tiene estos delirios? No. Todas estas personas, al igual que todas las almas, también atraviesan periodos de dificultad y de necesidades que nosotros no llegamos siquiera a concebir en nuestras mentes. La sierva del Señor Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, realizó un ministerio precioso al confiársele el don profético. Tiene una biblioteca producto de este don, y de muchos de esos registros y escritos se desprende, para fortalecer el estudio de la lección de esta semana, un párrafo tan poderoso como el siguiente. El éxito en la proclamación del mensaje evangélico no depende de sabios discursos, testimonios elocuentes o profundos argumentos. Depende de la sencillez del mensaje y de su adaptación a las almas que tienen hambre del pan de vida. ¿Qué haré para ser salvo? Este es el anhelo del alma. Millares de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde.
los más intelectuales, aquellos que son considerados como los hombres y las mujeres mejor dotados del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y que puede hablar de ese amor tan naturalmente como los mundanos hablan de las cosas que más profundamente les interesan. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 231 y 232. El sufrimiento no escatima estratos. El miércoles 29 de noviembre la lección lleva por nombre Misión en favor de los ricos. Aquí se puede decir que está concentrado, ¿no?, como el corazón, el epicentro de la enseñanza de esta semana. Los puntos claves, míralos muy bien uno por uno. Los ricos también se salvan. Un impedimento para su salvación pueden ser sus riquezas. Pueden ser sus riquezas. Es uno de los tantos elementos que pueden impedir. Así como hay ricos orgullosos, también existen pobres orgullosos. Pero así como también hay pobres humildes, existen ricos humildes. Y en la lista de los tantos obstáculos para acceder a aceptar la salvación que el Señor les ofrece, entre los tantos pueden estar sus mismas riquezas. Los ricos como los pobres se enfrentan al mismo destino, la tumba. La muerte no conoce de estratos, una enfermedad terminal, un resquebrajamiento económico, una bancarrota, perderlo todo, un terremoto, un desastre natural. Todos nos enfrentamos, tanto ricos como pobres, al mismo destino y tenemos la misma amenaza: morir. Y en el cementerio todos descansan igual. Dos lecciones diferentes que aprender en el testimonio del joven rico y de Zaqueo. Este día, el día miércoles, la lección toma las experiencias tanto del joven rico como el de Zaqueo. Mira cómo terminó Zaqueo, mira cómo terminó el rico. Las dos conclusiones, las dos moralejas que extraemos de ambos personajes que tuvieron un encuentro con el mismo Jesús, con el mismo Dios, pero ambos pertenecen a estratos privilegiados de la sociedad. En el Ministerio de Curación, en la página 163, se nos dice: la Biblia no condena a nadie por rico, si adquirió honradamente su riqueza. La raíz de todo mal no es el dinero, sino el amor al dinero. Dios da a los hombres la facultad de enriquecerse, y en manos del que se porta como administrador de Dios, empleando generosamente sus recursos, la riqueza es una bendición, tanto para el que la posee como para el mundo. Pero muchos, absortos en su interés por los tesoros mundanos, se vuelven insensibles a las demandas de Dios y a las necesidades de sus semejantes. Consideran sus riquezas como medio de glorificarse. Añaden una casa a la otra y una tierra a otra y llenan sus mansiones de lujos, mientras que alrededor de ellos hay seres humanos sumidos en la miseria y el crimen, en enfermedades y muerte. Los que así acercan su vida al egoísmo no desarrollan los atributos de Dios, sino los del maligno. Estos hombres necesitan del Evangelio. Necesitan que se les aparte la vista de la vanidad de las cosas materiales a lo precioso de las riquezas duraderas. Necesitan aprender cuánto gozo hay en dar y cuánta bendición resulta de ser colaboradores de Dios. El Ministerio de Curación, en la página 163. No son las riquezas, es el amor a las riquezas. Llegamos al punto del declive. La lección da un giro el jueves para adelantarse a su conclusión. Vamos entonces a la lección de este día. Misión en favor de los poderosos para el jueves 30 de noviembre. Tenemos aquí los 3 puntos claves de este día jueves. Y mira la lección cómo aborda cada uno de ellos para llevarnos a las siguientes conclusiones. Si alguien supo muy bien esta tierra, cómo hacerse amigo de los poderosos, ese fue Jesús. Si alguien en este planeta sabe muy bien cómo acercarse, cómo relacionarse, cómo entrar
con los hombres y mujeres de influencia en la sociedad, ese fue Cristo. Entonces de él debemos aprender el método para saber llegar a ellos y cómo alcanzarlos. Dios usó y seguirá usando a muchos ricos para sus propósitos. Por ejemplo, José de Arimatea. El Señor en su pueblo seguirá llamando a personas de influencia y con corazón verdaderamente arrepentido, humillado y convertido, llegarán a sus caminos. En José de Arimatea encontramos uno de los tantos ejemplos. El reto que la lección nos coloca en este día es el de orar y enviarle una carta de apoyo espiritual a una persona de influencia social. Creemos que por su influencia y autoridad no tienen necesidad de amigos. Quizá son las personas que peor se sienten rodeadas e influidas, y una carta, un escrito de apoyo, de oración, puede marcar el punto de inflexión para que inicie el proceso de conversión de muchas personas de influencia, a ese presidente de la Junta de Acción Comunal, a ese alcalde local, a ese líder o director de esa institución gubernamental, a ese decano de la universidad, a ese profesor. Vamos, el reto está muy sencillo y puede arrojar resultados poderosos. En el deseo de todas las gentes, entre las páginas 718 y 719, encontramos: José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que había muerto, ya no ocultaron su adhesión a él. Solamente que la oportunidad se abra para que muchos poderosos, influyentes, privilegiados en la sociedad lleguen por fin al Señor, porque quizá lo han estado buscando de una manera equivocada en el lugar donde no era, y están esperando que ese rayo de luz de la verdad llegue a ellos para llevarlos a la salvación. Llegamos al cierre, al final, en el día viernes. La sección para estudiar y meditar del 1 de diciembre, se acabó noviembre, en este día empieza el último mes del año. Llegamos entonces a las 3 conclusiones de la semana. Concluimos entonces que en su ministerio Jesús deshizo la brecha entre ricos y pobres. Porque recuerda que su reino no es de este mundo. Entonces cualquier reino debajo del sol es considerado como nada. Y además hay una necesidad inherente con la que nacemos todos, ricos o pobres. Seguimos concluyendo. Conocer la verdad no es sinónimo de salvarse. Nosotros podemos estar aquí muy cómodos en nuestra zona de confort. Estamos en el pueblo de la verdad. Estamos como en la doctrina correcta. Ya nos bautizamos, pero conocer la verdad no es sinónimo de ser salvos. Y conocer intelectualmente, tener conocimiento científico, preparación, no es sinónimo también de ser feliz. Así que tenemos un reto muy grande después de la lección de esta semana. El mal no está en las riquezas, sino en el amor hacia las riquezas. Vamos a las 2 lecturas recomendadas de esta semana, que van totalmente dirigidas a todos nosotros, los misioneros que hemos recibido en nuestras manos ese llamado de Dios. La primera lectura recomendada está en ese maravilloso libro que se titula La historia de la redención, en un título que lleva por nombre La sepultura, entre las páginas 235 y 237. Segunda lectura recomendada, del don profético. Para fortalecer esta semana en nuestra elevada vocación, para la fecha del 9 de abril, titulada Una voluntad sumisa, en la página 107. Ya sabes, de cada una de las 2 lecturas recomendadas extraemos un párrafo y te compartimos a continuación. José enfrentó osadamente a Pilato y le pidió que le diera el cuerpo de Jesús para sepultarlo.
Este dio entonces una orden oficial para que le fuera entregado. Mientras Juan, el discípulo, estaba ansioso y perturbado por los sagrados restos de su amado maestro, José de Arimatea volvió con la autorización del gobernador, y Nicodemo, anticipándose al resultado de la entrevista de José con Pilato, vino con una costosa mezcla de mirra y áloes de unos 50 kilos de peso. Los más honrados de Jerusalén no hubieran recibido mayores muestras de respeto en ocasión de su muerte. Interesante. Segundo párrafo de la segunda lectura recomendada. Aquellos que han entregado su voluntad a Dios son enseñados en la escuela de Cristo. Son disciplinados en hábitos de obediencia y de servicio a Dios. No somos criaturas desprovistas de naturaleza moral. El Evangelio no se dirige únicamente a los que comprenden. Si así fuera, podríamos encarar su estudio como lo hacemos con un libro que trata de fórmulas matemáticas que se refieren únicamente a lo intelectual. Su blanco es el corazón. Se dirige a nuestra naturaleza moral y toma posesión de la voluntad. Desecha la imaginación y toda cosa superior que se exalta contra el conocimiento de Dios y cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es muy probable que nosotros podamos llegar a pensar, incluso sin fundamento, que las personas, pueda que las haya, pero que muchas almas o muchas personas que pertenecen a puestos de influencia y a niveles socioeconómicos elevados nos discriminen, nos miren mal, pero puede darse el caso también que sean ellos los que se sientan discriminados por los que decimos tener la verdad. Tenemos una tarea grande y es el de realizar esta misión en favor de los poderosos. Vamos a darle gracias al Señor por la enseñanza de esta semana, pero al mismo tiempo su poder para realizar esta obra, esta misión en favor de los más privilegiados socioeconómicamente hablando. Oremos. Gracias, Señor, por la lección de esta semana. Qué enseñanza y qué llamado tan grande. Ahora pedimos el poder de tu Espíritu Santo para que tomemos conciencia de esas almas perdidas que están divagando en sus necesidades, en sus miedos, temores y tristezas en estratos más privilegiados al que pertenecemos nosotros. Llévanos, Señor, con tu poder, porque podemos llegar a ser el instrumento de conversión para muchas personas de esas clases aún no alcanzadas. Bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos entonces así al final del repaso de la lección de la Escuela Sabática para esta semana, guiados por el don profético con la maravillosa producción audiovisual de Mike Vanegas y en el relato del repaso por el pastor Álvaro de la Cruz. Les deseamos a todos ustedes un feliz día.